Buenos días, profesora. El día de hoy el grupo 10, conformado por Carlos Guerrero, Kevin Tito, Andrés Lostaunao, Piero Morales, Fabricio Vázquez y quien les habla Jorge Nicho, le vamos a presentar el proyecto del curso. Como tema hemos escogido el paro de transportistas entre marzo y abril de 2021. Empezaremos por el contexto. El 20 de enero el precio del diésel se ubicaba en 10 soles con 73 centavos. Después, el 22 de enero, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios alertó que Petroperú y Repsol subirían los precios de gas soles y diésel a 11 soles con 10 centavos, debido a que el mercado internacional se empezó a recuperar luego de su caída durante la pandemia. A finales de febrero, el diésel costaba 12 soles con 11 centavos y luego alertó que en marzo habría otra alza del 5.3%. El problema ha sido que las empresas petroleras no disminuyeron los precios cuando estos bajaron en el mercado internacional, pero sí los subieron por encima del promedio, lo que afecta al consumidor final. Cabe destacar que durante el confinamiento, los precios de los combustibles en el mundo cayeron, pero en el Perú esta baja fue casi imperceptible. Por otro lado, el expresidente Francisco Sagasti señala que la recesión y la caída del tesoro público por la pandemia han ocasionado que la prioridad sea el tema sanitario, por lo que no hay una entidad que evite que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade a los consumidores peruanos. Finalmente, los costos altos operativos, exorbitantes altas de combustible y peajes, sumado al desacuerdo durante el diálogo con el gobierno, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, finalmente culminó en la decisión de anunciar un paro nacional indefinido para el 15 de marzo. Entre sus reclamos se encuentran la eliminación del impuesto selectivo al consumo aplicado al diésel, la reducción del precio del diésel, la eliminación del eje peal a la retráctil de las camionetas, el mejoramiento de la infraestructura en la Panamericana Norte y Sur, así como en la carretera central, entre otras demandas. Pero ¿por qué cogemos este tema? El tema justamente se encuentra relacionado a varios contenidos vistos en el curso, entre ellos lo que fue la definición de política, visto en el contenido de Bayes y Aren, como la capacidad de regular los conflictos entre grupos a través de decisiones obligatorias para todos. Esto es un problema político que puede ser solucionado por el gobierno si es que se llega a un acuerdo. También se vieron los que son los partidos políticos, ya en el contenido visto en la lectura de Oñate, en donde estos influencian a la población, lo que se relaciona con el hecho de que Avanza País quiso protagonizar la solución del conflicto mediante el diálogo de los gremios de transportistas con su candidato presidencial. También está el papel del Estado en la economía, ya que en este caso el gobierno debe cumplir el rol de proveer las condiciones necesarias para el funcionamiento de la economía. Esto concluye en una mejor regulación del mercado, inversión en infraestructura y redes de seguridad social. Asimismo, tenemos lo que es la persuasión de un conflicto por la fuerza, ya que el ministro del Interior ordenó a la Policía Nacional detener y denunciar a transportistas que obstruyen las vías del país. En parte esto porque estaban impidiendo que el oxígeno donado de Chile llegue a su destino. Esto se relaciona con el tema del poder político, explicado por Bayes, y que está relacionado con el componente de fuerza al negar la libertad de protesta por parte de los transportistas. Finalmente, tenemos el tema de las tres economías, que fue expuesto por Cabero, que aquí se evidencia en la relación entre el transporte formal e informal debido a la diversidad de transportistas en estos paros. Ahora le daré el pase a mi compañero Piero Morales, que les va a plantear la pregunta y nuestra postura. Soy Piero Morales y hablaré sobre la pregunta de investigación y la postura que mi grupo tiene respecto al caso planteado. Continuando con la exposición, en primer lugar, tenemos la pregunta de investigación que hemos planteado, la cual es: ¿cuál fue la causa del paro de transportistas entre marzo y abril de 2021? La postura que mi grupo planteó es
el descuido estatal en tres temas principales, los cuales son la infraestructura vial, regulación del mercado de combustible y sanidad para transportistas, que fueron tomadas como causa del conflicto, las cuales posteriormente se van a argumentar con tres argumentos, que a continuación mi compañero Kevin va a comenzar con el primero de ellos. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Kevin Tito Guamaní y pasaré a explicar el primer argumento que sostiene uno de los ejes de nuestra postura sobre las causantes de este paro de transportistas. Bueno, el primer argumento, la primer causante vendría a ser el descuido y el abandono del Estado en temas de infraestructura vial. Esto que engloba lo que son las carreteras mal, están deterioradas, ¿no? El aumento del cobro del peaje por parte de ciertas concesionarias. Bueno, Joseph Stiglitz nos menciona 6 funciones importantes que debería tener el gobierno para el desarrollo económico de un país. Uno de estos temas precisamente habla sobre lo que es la inversión en la infraestructura. Nos habla sobre la importancia de la construcción de estos sistemas de comunicación terrestres que vendrían a ser las carreteras, y también nos habla sobre la creación de las infraestructuras institucional, ¿no? Que vendrían a ser instituciones sólidas que se encargan de crear leyes de contratos, ¿no? Políticas para promover la competencia. Es decir, se busca instituciones que sean activas, que regulen y emitan sanciones ante infracciones. Bueno, sin embargo, si repasamos las quejas que sostienen los mismos transportistas respecto a este tema de infraestructura, hemos podido identificar tres principales. El primero vendría a ser el aumento de los peajes, que durante época de pandemia, ¿no? Durante cada 3 meses hubo un aumento gradual en el cobro de estos peajes. El segundo vendría a ser que no existe un mantenimiento adecuado hacia las carreteras en temas de señalización, personal de seguridad, alumbrado o cuidado del mismo asfaltado, ¿no? Todo esto no justifica el cobro del peaje ni mucho menos un aumento, ¿no? Si no se garantiza la seguridad para el mismo transportista. Bueno, y por último, tercero, tenemos la que es la existencia de los peajes mal ubicados, ¿no? Dan una sensación de que están ubicados de manera estratégica para aumentar su recaudación. Si no, recordemos el conflicto que se originó en Puente Piedra, ¿no? Al querer cobrar 2 peajes en un tramo de 5 kilómetros, sabiendo que la norma exige el cobro del peaje a partir de 100 kilómetros en adelante, ¿no? Y además que no existían vías alternas para evitar este tipo de peajes. Bueno, de estos 3 problemas que hemos podido identificar, se puede englobar todo en que no hay una institución que regule el aumento del peaje, que no verifique los servicios de mantenimiento o la mala ubicación sobre los módulos de cobranza por falta de instituciones activas. Bueno, ahora mi compañero pasará a explicar el segundo argumento sobre el paro de transportistas. Soy el alumno Andrés Costaunao y voy a ver sobre el segundo argumento. La razón que hemos visto es que el precio del combustible en el Perú es muy elevado e inflexible, lo cual pone en desventaja a los transportistas frente a la competencia de los países vecinos, sobre todo en una situación como se dio en la pandemia. Aquí podemos ver un poco más sobre los datos de los precios y sobre todo ver cómo el precio del Perú a comparación de los restos de sus vecinos. Digamos, en este caso de acá podemos ver que la mayoría de precios de los vecinos son menores. Esto siendo para el año 2019. Pero una vez que se da la pandemia en el año 2020, podemos ver que el precio de todos, de la mayoría de los vecinos, se reduce por cantidades considerables, mayores al 10%. Sin embargo, en el Perú, el bajón se da solamente de un menos de 2%. Esto de acá se debe principalmente que el 56% del diésel consumido en el Perú es importado. Esta información sacada del Ministerio de Energías y Minas del 2021. Por eso, el precio del diésel tiene que pasar por múltiples impuestos y aranceles, cosas como IGB o el impuesto selectivo a la compra. Además, somos dependientes del precio que nos ponen nuestros vecinos, no del precio mundial. Entonces, al precio que nos vende Ecuador y Colombia, eventualmente debe ser el precio en el cual nosotros estamos comprando. Esta frase, el Estado debe enfocarse para las regulaciones. Logren sus objetivos a un costo mínimo. Se acaba de Stiglitz en el papel del desarrollo de la economía, el papel del Estado en el desarrollo de la economía. Esto se debe a que, si bien las regulaciones son buenas, no pueden estar afectando a los transportistas de este modo. La cantidad de precios eventualmente es un abuso, sobre todo en situaciones económicas donde quitarle esa plata, ese dinero, es muy relevante para sus gastos de todos los días. A continuación vamos a hablar sobre el tercer argumento. Hola, soy Fabricio Vázquez
Y continuando con la exposición, les voy a presentar el argumento número 3. La principal razón de nuestro argumento es de que existe una ausencia en la accesibilidad para los servicios de salud, especialmente para transportistas. Es por ello, y en nuestro caso, es que conductores y empresarios solicitaron ser incluidos en la primera fase de vacunación. Para ello tenemos nuestros siguientes respaldos. Los estándares de vida incluyen mucho más variables que las que se incluyen en las estadísticas del PBI. Esto lo menciona Stiglitz en el año de 1999. Y es muy cierto, ya que a pesar de todo el crecimiento económico durante estos 15 años del país peruano, este no se ha visto reflejado en las condiciones sanitarias que evidentemente estos mejoran los estándares de vida de cualquier sociedad. Por lo tanto, se corrobora lo que menciona Stiglitz. Para nuestro respaldo 2 es que antes de la pandemia el Perú ya exhibía brechas en la calidad del sistema de salud y durante la pandemia se presentaron diferentes casos, como ellos son la escasez de oxígeno, el enfoque en cuidados intensivos en vez de la prevención, así como una reacción a veces inoportuna y otras veces incluso errada por parte del gobierno. A ello se le suma también que al invertir a eso se le suma que la déficit de médicos, así como de equipamiento de seguridad esenciales, agravaron aún más el panorama en el cual el país se encontraba. Para nuestro respaldo 3, es que, en base a lo antes mencionado, es que existe una deficiente infraestructura sanitaria. Y esto lo menciono porque países como de la región, en el contexto de la emergencia del COVID-19, tanto como Brasil como Colombia, desplegaron mayor cantidad de recursos. Sin embargo, el Perú también hizo lo mismo a escala nacional. Y a pesar de que incrementó la mayor disponibilidad en los equipos e insumos a nivel de salud, este incremento en los ratios de 100.000 y 10.000, aún así han sido menores al promedio de los que se registran en América Latina. Continuando con la exposición, le voy a presentar a mi compañero que va a hablar sobre las soluciones. Saludos profesora, soy Carlos Esteban Guerrero Robles y para continuar con la exposición vamos a hablar un poco de las soluciones que hemos identificado. Las hemos dividido en dos apartados. En primer lugar tenemos las soluciones inmediatas, en la que hemos identificado a los subsidios para transportistas, en especial en el sector de combustible que los ha golpeado mucho durante esta pandemia. Cabe resaltar que esta solución fue la que planteó el gobierno del expresidente Francisco Sagasti. Sin embargo, creemos que este tipo de soluciones debe estar acompañada de soluciones estructurales, como por ejemplo aumentar o mejorar las instituciones que tenemos con mecanismos constitucionales. Por ejemplo, en el caso de peajes sabemos que existe el OCITRAN, pero este no tiene mecanismos especialmente constitucionales que le permitan fiscalizar que el contrato se cumpla al pie de la letra, renegociar el contrato en caso de que la empresa lo incumpla o incluso no posee una forma de negar el contrato cuando la empresa comete una falta muy grave contra el mismo. Asimismo, creemos que otra solución estructural puede ser aumentar la inversión estatal, pero que ésta sea fiscalizada y regulada, en especial, por ejemplo, en el sector salud, y porque no queremos que se vuelva a repetir el caso que ahorita está sonando, que es de corrupción en salud, por ejemplo. Y es así como llegamos al cierre de nuestra presentación, y para ello vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos abordado en la misma. Recordemos que nuestra pregunta fue determinar cuál fue la causa del paro de transportistas entre marzo y abril del 2021. Nosotros tenemos la postura de que la causa del paro fue el descuido estatal del gobierno en temas de infraestructura vial, regulación del mercado de combustibles y sanidad para transportistas. Eso lo hemos defendido a través de tres argumentos. En el primero hemos visto cómo realmente sí existe un descuido estatal en temas de infraestructura vial, no solo en las construcciones, sino también en las instituciones que tenemos. En el segundo argumento hemos visto cómo el precio del combustible es el más alto en toda la región y esto impide que se pueda competir de manera adecuada con transportistas de otros países, en especial en las fronteras con los transportistas de carga. Y finalmente hemos visto que hay una falta de servicios de salud, no solo para transportistas, sino eso es algo que nos pasa a todos y eso es parte del descuido estatal, pues se ha enfocado en factores macroeconómicos como es el PBI y hay descuidado estándares de vida. Eso es todo, profesora. Gracias.